Bienvenidos. En el presente video vamos a abordar el tema de perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo, lo que nos va a permitir conocer a qué nos referimos con la perspectiva de discapacidad en los servicios públicos de empleo, qué normas internacionales y nacionales respaldan la incorporación de la perspectiva de discapacidad en el empleo, por qué es importante incorporar la perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo, ¿cómo se ha incorporado la perspectiva de discapacidad en los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? ¿A qué nos referimos con la perspectiva de discapacidad en los servicios públicos de empleo? Para comprender mejor este tema, veamos el siguiente ejemplo. En esta imagen se observa que tres personas desean mirar un partido de fútbol, pero encuentran una cerca o valla que les impide mirarlo. Entonces, las tres personas están ante un mismo problema o dificultad. Veamos ahora esta imagen. Aquí se observa que las tres personas reciben el mismo apoyo por igual, pero no todas logran ver el partido. ¿Es justo entonces que todas las personas reciban el mismo apoyo cuando solamente dos pueden ver el partido? En la tercera imagen, constatando que aún una persona no podía participar, la persona a cargo de brindar apoyos redistribuye los mismos de acuerdo a las necesidades de cada persona, teniendo un resultado positivo. Ahora sí, todos logran ver el partido y se logra la igualdad de acceso a un espectáculo que inicialmente tenía obstáculos. Como hemos visto en las imágenes, no todos necesitaban el mismo apoyo. En ese marco, la perspectiva de discapacidad establece estrategias para lograr la igualdad con equidad de las personas con discapacidad en las políticas de empleo, programas, proyectos, servicios y leyes en todos los sectores y niveles. Por ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha incorporado desde el año 2015 la perspectiva de discapacidad en sus servicios de empleo para brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad teniendo en cuenta sus necesidades y la de los empleadores que ofertan sus vacantes para los mismos. Los servicios de empleo se basan en los siguientes principios. Autonomía individual. Permite brindar una atención mirando a la persona como única, teniendo en cuenta sus intereses y habilidades, evitando prejuicios o ideas preconcebidas. Autodeterminación e independencia. Promueve que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones y desarrollen sus actividades laborales con la mayor independencia posible. Igualdad de oportunidades. Busca la igualdad con sus pares al acceder al mercado laboral formal, ordinario y competitivo y en una ocupación en base a sus competencias, contando con los apoyos necesarios. Participación, que permite optimizar la eficacia de su intervención en la participación de diversos agentes involucrados, tanto públicos como privados. Inclusión y diversidad de los recursos humanos, que busca la inserción laboral de las personas con discapacidad, siendo este un asunto de una política de recursos humanos orientada a la diversidad y de respeto de la condición humana y de la diferencia. ¿Qué normas internacionales y nacionales respaldan la incorporación de la perspectiva de discapacidad en el empleo? Entre los marcos normativos más importantes tenemos los siguientes. El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento. Veamos brevemente qué se establece en cada una de ellas. En cuanto al Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo, señala que las personas con discapacidad deberían disfrutar de igualdad de condiciones y trato en cuanto al acceso, la conservación y la promoción en un empleo que corresponda a su elección y a sus aptitudes individuales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone de adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua, así como apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. La Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento.
Establece que los servicios de empleo garantizan a las personas con discapacidad orientación técnica y vocacional e información sobre oportunidades de formación laboral y de empleo. Lo importante de estas normas es conocerlas y aplicarlas en el desarrollo de nuestro trabajo para incorporar esta perspectiva en los servicios que se brinda en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Por qué es importante incorporar la perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo? Es una medida en contra de la discriminación que promueve el trato en igualdad de condiciones con las demás personas, lo cual se justifica debido a la existencia de barreras que impiden la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad para acceder a los servicios públicos de empleo. De tal manera, la incorporación de la perspectiva en los servicios de empleo busca dar respuesta a situaciones de desventaja de las personas con discapacidad, debido a que enfrentan dificultades para incorporarse al empleo por la falta de servicios apropiados para su atención. Por ejemplo, pocas personas con discapacidad acuden a los servicios de empleo a registrarse como buscadores de empleo. Existen escasos requerimientos de puestos laborales evaluados bajo la metodología del perfil del puesto. Se realiza la búsqueda de postulantes sin tomar en consideración las habilidades de las personas con discapacidad. Falta de criterio georreferencial en la preselección e intermediación de postulantes con discapacidad. Se dan escasas acciones de precolocación y postcolocación que aseguren la adaptación y sostenibilidad en el empleo. Asimismo, es importante la perspectiva de discapacidad porque facilita a las empresas encontrar personas con discapacidad en búsqueda de empleo para ser parte de su capital humano. En ese marco, las empresas podrán contar con la siguiente información: ¿dónde localizar personas con discapacidad buscadoras de empleo? ¿Qué puestos de trabajo pueden ocupar? ¿Cómo encontrar el puesto de trabajo más adecuado de acuerdo con sus habilidades? ¿Cómo adapto el puesto de trabajo en cada caso concreto? ¿Cómo evitar inconvenientes en el entorno laboral y con compañeros de trabajo? ¿Cómo puedo valorar las habilidades de las personas con discapacidad? Como vemos, con la perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo, tanto las personas con discapacidad y las empresas son beneficiadas. ¿Cómo se ha incorporado la perspectiva de discapacidad en los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, desde el año 2015, ha incorporado la perspectiva de discapacidad en todos los servicios de empleo que brinda, con énfasis en los siguientes: bolsa de trabajo, acercamiento empresarial, asesoría para la búsqueda de empleo, información del mercado de trabajo. ¿En qué consiste el servicio de bolsa de trabajo con perspectiva de discapacidad? Se trata de ofrecer oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad en búsqueda de empleo y difundir las vacantes de empleo que comunican las empresas. La perspectiva de discapacidad en el servicio de bolsa de trabajo se refleja a través de los siguientes componentes: registro proactivo e itinerante de personas con discapacidad que buscan empleo. Registro de capacidades y habilidades de personas con discapacidad que buscan empleo en la ficha de inscripción del postulante. Comparación o match de habilidades de la persona y exigencias en el puesto. Preselección utilizando criterios georreferenciales. Sensibilización al entorno laboral. Seguimiento a la colocación de personas con discapacidad. ¿En qué consiste el servicio de acercamiento empresarial con perspectiva de discapacidad? Es un servicio exclusivamente dirigido a empresas formales, a través del cual se atienden los requerimientos de personal inmediato y futuro. Veamos los componentes que incorporan la perspectiva de discapacidad. Información y asesoría sobre las obligaciones e incentivos respecto a la contratación. Información sobre prácticas exitosas de inserción laboral de personas con discapacidad. Información sobre las acciones de capacitación laboral respetando pautas de accesibilidad para mejorar la empleabilidad. Orientación para el análisis de los puestos de trabajo. Registro diferenciado según tipo de demanda, cuota de empleo o servicio de colocación regular. ¿En qué consiste el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo con perspectiva de discapacidad? En brindar estrategias básicas y técnicas efectivas teniendo en cuenta pautas de accesibilidad universal,
de manera que permitan a los buscadores de empleo afrontar exitosamente un proceso de evaluación de personal que incremente sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. Veamos los componentes que incorporan la perspectiva de discapacidad en este servicio. Asesoría introductoria para personas con discapacidad inactivas, que consiste en brindar apoyo a las personas con discapacidad, en especial en situación de inactividad, hacia una búsqueda de empleo más activa. Asesoría personalizada para personas con discapacidad preseleccionadas por el Servicio de Bolsa de Trabajo, que consiste en que las personas con discapacidad preseleccionadas reciban asesoría personalizada para afrontar el proceso de selección desde la elaboración de su hoja de vida. ¿Cuál es la finalidad del componente de información del mercado de trabajo? En brindar información sobre la demanda de trabajo de las personas con discapacidad, así como identificar sus requerimientos específicos que permitan desarrollar adecuadamente su incorporación al mercado laboral. ¿Y cuáles son los componentes del servicio? Difusión de información sobre la demanda laboral de personas con discapacidad. Es importante porque permite orientar al buscador de empleo qué empresas contratan y contratarían personas con discapacidad por sectores económicos, con lo cual tienen una mejor oportunidad para mejorar su empleabilidad proactivamente. Elaboración de material informativo en formatos accesibles para personas con discapacidad. Esta información del mercado laboral a nivel nacional y regional permite a las personas con discapacidad orientarse adecuadamente para mejorar su empleabilidad y búsqueda de empleo. En el presente video hemos desarrollado la perspectiva de discapacidad en los servicios públicos de empleo, las normas internacionales y nacionales que respaldan la incorporación de la perspectiva de discapacidad en el empleo, la importancia de incorporar la perspectiva de discapacidad en los servicios de empleo, la manera concreta sobre cómo se ha incorporado la perspectiva de discapacidad en los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, viendo en qué consiste la bolsa de trabajo, el acercamiento empresarial, la asesoría para la búsqueda de empleo y la información del mercado de trabajo. Para terminar, responde a las siguientes preguntas. En tu región, ¿cómo se implementan los servicios de empleo con perspectiva de discapacidad? En tu región, ¿cómo se vienen implementando los 4 servicios que hemos desarrollado? ¿Las empresas y las personas con discapacidad conocen suficientemente estos servicios?